Pues de pequeña la verdad es que me gustaba todo, me gustaba la filosofía, el latín, el griego, las matemáticas, era difícil elegir, de hecho empecé el bachillerato de ciencias, pero en el colegio la verdad es que las clases que daban de ciencias no eran maravillosas y creo que nos pasamos todas a letras y bueno, me hubiera gustado cualquier cosa, pero tuve un profesor excelente que desgraciadamente murió, Fernando Cubéis, que nos hablaba en clases de filosofía griega del eros y de cómo la filosofía consistía en ese eros, de intentar saber acerca de todo y las causas profundas, y me pareció que era lo mío. Así es que lo decidí ya en segundo o en primero de carrera. La filosofía siempre ha aportado y tiene que seguir aportando la crítica, y la crítica quiere decir discernimiento. Y quien discierne no puede ser dogmático y no puede ser fundamentalista, pero tampoco puede ser relativista, porque en cuanto aplicamos el discernimiento nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente hay un tipo de principios que universalizamos, que universalizaríamos, aunque nunca impondríamos. Yo creo que ahí es el límite entre lo que es el fundamentalista, que se niega a dejarse criticar, que impone sus puntos de vista, y lo que es la persona con un pathos filosófico de verdad, que consiste en dejarse criticar las propias convicciones, pero también tenerlas, porque lo que no podemos vivir tampoco es sin convicciones. Cuando se decía convicciones, solo consensos, no, bueno, no. Cada quien tenemos que aportar nuestras convicciones, pero dejarlas criticar. Yo creo que la tarea de la filosofía es la de la crítica, el discernimiento, y sería maravilloso que se transportara a la vida cotidiana, porque eso nos daría lo que creo que necesitamos ahora, que es una ciudadanía lúcida, no solo participativa, sino muy lúcida, capaz de discernir, capaz de distinguir y además capaz de universalidad. Bueno, yo creo que no hay mejor praxis que una buena teoría, como se dice habitualmente, ¿no? Pero creo que sí, que la filosofía se tiene que manchar las manos, que se dice habitualmente, ¿no? No puede quedar nada más en los gabinetes, no puede quedar nada más en las aulas, sino que tiene que pasar a la acción. Y en ese sentido, hoy en día, afortunadamente, por parte de la sociedad, hay mucha demanda de reflexión filosófica, mucha demanda sobre todo de reflexión ética y de filosofía política. Las gentes lo piden también porque se dan cuenta de que las posiciones filosóficas ayudan a hacer las cosas mejor. Con lo cual yo creo que los filósofos tenemos que vivir como vivimos de la sociedad, pero también para la sociedad. Y entonces estar totalmente dispuestos a intervenir en cualquier debate de la vida cotidiana, sea a través de los medios de comunicación, sea a través de los escritos. La filosofía comprometida es la más interesante. Creo que una democracia tiene que aceptar claramente la separación de poderes y sabemos que el Estado de Derecho se constituye precisamente, lo decía Kant, en la metafísica de las costumbres, el Estado de Derecho se constituye cuando a la hora de dirimir los conflictos encontramos que tenemos a un juez y no tenemos que recurrir a la guerra. Él dice, ese es el gran paso que hemos dado del estado de naturaleza al Estado de Derecho, que no tenemos que recurrir a la guerra, sino que hay un juez que es el que decide. Evidentemente, cuando el juez decide, puede no estarse de acuerdo con él, evidentemente, pero entonces caben los recursos, las discusiones también legales, pero hay que acatar las decisiones judiciales como las acata cualquier ciudadano de a pie que tiene un problema, va al juez y luego acata la sentencia, aunque pueda recurrirla. Me parece que las posiciones que se están tomando en relación con la decisión judicial son absolutamente retrógradas porque nos llevan a un estado de naturaleza frente al Estado de Derecho. Bueno, por una parte, los estudiantes, cuando hemos sido estudiantes, siempre hemos estado manifestándonos y es algo que creo que va con la cultura estudiantil, el manifestarse. Lo que pasa es que también a mí me parece que debería de reflexionarse más seriamente
justamente desde la perspectiva de la cultura, porque ellos sí que tienen que estar informados de lo que es un Estado de Derecho. A lo mejor gente corriente y moliente que no se ha acercado a las aulas universitarias no tiene la misma información. Los estudiantes universitarios deberían de ser más reflexivos, deberían ser más críticos, entiendo yo, y deberían expresar su indignación como hacemos todos los ciudadanos cuando no estamos de acuerdo con una sentencia que nos dan, es decir, por cauces que no sean solamente la manifestación, porque es que en este caso el manifestarse en contra de una decisión judicial no tiene ninguna salida. Manifestarse en contra es expresar una opinión, ¿vale? Me parece muy bien la libertad de opinión y la libertad de expresión, pues claro que sí, no vamos desde luego que no a censurarla, pero creo que hay que ir por los cauces legales y los cauces más serios. No, esto yo lo tengo muy claro. Hoy en día se está hablando mucho de la muerte de la democracia y cómo mueren las democracias, el fin de la democracia, se está acabando la democracia. Yo creo que en España no es así en absoluto. Creo que en España hay, afortunadamente, España es, según el índice de The Economist, de las 20 países que hay que son democracias plenas, España es una de ellas, porque en España hay libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, etcétera. En ese sentido, yo veo también que los ciudadanos españoles, cuando se les ha pasado encuestas, no dicen que prefieren un régimen totalitario, no dicen que les gustaría tener un dictador en absoluto. Todos lo que dicen es que no hay suficiente democracia, que habría que mejorar la democracia, que los políticos no se atienen a las claves de la democracia. Es decir, que en España no hay ningún tipo de protesta frente al sistema democrático en el sentido de que no sea legítimo, todo lo contrario. Creo que todos los sectores entienden que el sistema democrático es más legítimo. Otra cosa es que las actuaciones políticas y el funcionamiento de las instituciones haya llevado a la pérdida de credibilidad en políticos, en instituciones, con lo cual se produce la desafección, pero no frente a un sistema que se sigue pensando que como sistema político es el mejor posible, a no ser que haya gentes que le pidan a la democracia lo que no puede dar. La democracia, al fin y al cabo, es una forma de organización política, no otra cosa. No se le puede pedir la felicidad, que no tiene por qué darla, sino solamente las exigencias de justicia, que son la clave de una sociedad política democrática. Yo creo que en España no se está acabando la democracia. Creo que por parte del pueblo español no hay una deslegitimación de la democracia como sistema, lo que hay es una desafección hacia políticos y hacia instituciones que están perdiendo credibilidad. ¿La exhumación de los restos de Franco es una conquista democrática o es un paso más que había que dar en la historia de nuestro país? Yo creo que es un paso más que había que dar, porque efectivamente no tenía ningún sentido que en un lugar absolutamente vistoso y de honor estuvieran los restos del dictador, que pueden estar en cualquier otro sitio como los restos de cualquier persona. Creo que es un paso que había que dar. Pero la conquista de la democracia consistirá, entre otras cosas, en conseguir que todo el mundo tenga puestos de trabajo, que efectivamente las pensiones sean dignas, que efectivamente la sanidad sea buena. Creo que este era un paso más que había que dar. Se debe. No solo se puede, sino que se debe. ¿Y cómo lo hace usted? Pues bueno, yo no lo hago. Nosotros tenemos una fundación que la verdad es que ya lleva mucho tiempo y que este año vamos a celebrar el 28º seminario anual. No está mal. Yo creí cuando empezó que aquello iba a durar menos que el pastel en la puerta de un colegio y sin embargo ya llevamos 28 ediciones. Yo creo que la actividad empresarial, igual que la financiera, es una actividad humana. Y toda actividad humana, como diría José Luis Aranguren, o como podría decir Javier Muguerza, tiene que estar dentro del ámbito de lo moral. No puede ser amoral. Lo humano no es amoral. Toda actividad humana tiene que tener una mejor o peor gradación moral, pero tiene que ser necesariamente moral. Y en los últimos tiempos, afortunadamente, hay muchas propuestas, incluso de las organizaciones de las Naciones Unidas, cuando los Objetivos del Desarrollo Sostenible se invita expresamente a las empresas a que actúen, porque si las empresas no actúan, no hay modo de que se consigan los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, yo creo que hay que dar una batalla muy seria en el campo de las empresas para que las empresas lleven a cabo la tarea que dice el Premio Nobel de Economía Amartya Sen,
que debe llevar la economía, que es ayudar a crear mejores sociedades, ayudar a crear buenas sociedades. Una empresa que quiere ser una buena empresa tiene que ayudar a crear buenas sociedades. No solamente se tiene que mover por el afán de lucro, que es un mecanismo moderno, pero tiene que ser un mecanismo moderno que se ponga al servicio de todos los afectados por la actividad de la empresa. Y todos los afectados son, evidentemente, los accionistas, trabajadores, proveedores, pero también el medio en que se inscribe la empresa. La responsabilidad social, la ética de la empresa hay que llevarlas adelante porque no solo pueden cambiar, sino que deben hacerlo. No, hay distintos ámbitos. Por una parte tenemos un seminario anual, como acabo de comentar, y en ese seminario cada año tomamos uno de los grandes retos que pueden tener las empresas y las analizamos desde una perspectiva ética. Por ejemplo, este año el gran reto es el de la inteligencia artificial en la empresa y cómo las empresas pueden servirse de la inteligencia artificial desde un punto de vista ético. Evidentemente hay una gran cantidad de problemas, como puede ser el problema del paro, el problema de los desempleos, el problema de... Entonces vamos enfocando los retos que se tiene en la sociedad y que les afectan a las empresas para conseguir un tipo de actuaciones más éticas. Evidentemente hemos hecho análisis y estudios sobre gobierno corporativo, sobre los códigos de buen gobierno, sobre códigos éticos. Colaboramos también con alguna empresa cuando nos piden que les hagamos, hemos hecho hasta hace unos años, hicimos una auditoría ética, que eso fue algo absolutamente pionero a una empresa valenciana de mucho renombre, yo diría la de más renombre, porque nos la pidió. El empresario nos dijo que quería una auditoría ética y fue muy bonito porque cuando yo le pregunté ¿y para qué la quieres? Me dijo porque el futuro es muy incierto y hay que estar bien preparado. Entonces a mí me pareció muy inteligente darse cuenta de que cuando una empresa se prepara éticamente, entonces bueno, puede abordar mejor los retos del futuro. Nosotros colaboramos si alguien nos pide hacer un código ético, pero siempre no haciéndole el código, sino que entonces se trabaja con la empresa, nos reunimos con todos los grupos de interés para ver cuáles son los valores de la empresa, etcétera. Es decir, siempre trabajamos junto con, y desde luego no damos acreditaciones ni estamos en ningún tipo de afán de lucro. No, la porofobia desgraciadamente es tan vieja como la humanidad. Claro, la porofobia sí, la palabra es otra cosa, sí. Pero la porofobia, y eso es de lo que vamos a hablar también de aquí a un ratito, pues desde mi perspectiva, y eso es lo que he intentado mostrar de algún modo, tiene bases cerebrales. Y claro, lo que tiene bases cerebrales está relacionado con el Homo sapiens. Y como todavía estamos en el Homo sapiens y todavía no estamos en el futuro posthumano, pues efectivamente yo creo que esa tendencia está en el cerebro de todos los seres humanos, de todas las culturas y de todos los lugares. La tendencia. Otra cosa es que las tendencias se cultiven, se expresen, etcétera, y yo creo que desgraciadamente la aporofobia se expresa en la vida cotidiana de todos los países y de todos los lugares. Bueno, en principio, si es lo del cajero, yo sí que sacaría el dinero. ¿Lo sacaría? Sí, porque normalmente la gente que roba no son los indigentes, sino que son otros. Las gentes que roban no son los más necesitados, sino que son otros. Con el tema de los indigentes, que es un tema muy importante, el tema del sinhogarismo, hay muchos grupos en España que se lo están tomando muy en serio, precisamente porque dicen que los indigentes y las personas sin hogar las invisibilizamos. Las invisibilizamos, no queremos verlas, sencillamente porque no sabemos cómo actuar ante ellas. No lo sabemos. Y por eso es un tema en el que hay que entrar muy seriamente. Por una parte, porque no puede ser que haya personas sin hogar. Eso en una sociedad que tiene medios suficientes para evitarlo, sencillamente es injusto. Y por eso hay ahora muchas propuestas muy interesantes de fundaciones como RAIS. Hace poco estuve en Barcelona unos abogados que están intentando hacer una ley para acabar con el sinhogarismo. Yo creo que hay una serie de intentos que son muy importantes para acabar con la existencia de indigentes y de personas sin hogar, porque no puede ser que haya una persona que esté en una situación de vulnerabilidad tal que cualquiera que pase
le pueda dañar, y además que no tiene intimidad, no tiene un lugar en el que puede refugiarse en un momento, sino que siempre está en la pura exterioridad, en todo a la calle. Entonces, el sinhogarismo es un fenómeno con el que hay que acabar, ya se está trabajando en distintos lugares, y al indigente lo invisibilizamos, yo creo, porque nos molesta, porque no sabemos qué hacer. Y entendiendo a la gente también de alguna manera, en muchas ocasiones pasa que tú tienes la tendencia de acercarte y al final, pues para tranquilizarte la conciencia, le arrojas unas monedas, pero luego otra gente te dice, no, eso es perverso, porque entonces se acostumbran a seguir y la gente no sabemos cómo manejarlo. Yo creo que estos temas los tenemos que trabajar muy a fondo y apoyar todas las organizaciones que en este momento están buscando pisos para indigentes, que luego lo difícil es hacer el acompañamiento de cómo se hacen las cosas. Son las tareas en las que hemos de estar ocupándonos. La línea en la que se viene trabajando en los ultimísimos tiempos es la de que una persona que efectivamente puede disponer de un hogar normalmente no la rechaza. La dificultad es, por una parte, que como sabemos en las residencias se ponen unos requisitos para admitir a las personas y hay gente que prefiere no aceptar esos requisitos y quedarse en la calle. Por eso la alternativa es, bueno, vamos a buscar pisos. Primero hay que conseguir los pisos y entonces hay que ponerse de acuerdo con los ayuntamientos para conseguir los pisos, y luego viene el tema que decía hace un momento, y es que se necesita un acompañamiento de psicólogos, psicoterapeutas, es decir, gente que ayude a las personas a reconstruir su vida, porque una persona que ha acabado en la calle pues será una persona que se le ha destruido su vida completamente, y entonces lo que necesita no solamente es un piso, sino toda una reconstrucción de su personalidad, con lo cual lo más difícil en ese caso no solamente es encontrar el piso y que la persona quiera entrar, que ya es un paso, sino después cómo se reconstruye a esa persona, cómo se consigue que esté en disposición de aceptar un trabajo para incorporarse a la sociedad. Y ha habido casos que se han conseguido y por eso yo creo que es una de las grandes tareas de nuestro tiempo. Esa era la idea del término. Por supuesto, la pobreza económica involuntaria es terrible, y que haya la cantidad de gentes en la humanidad que está muriendo de pobreza involuntaria es el primer objetivo del desarrollo sostenible, acabar con eso, porque eso no puede ser. Pero a mí me parece que lo interesante de la aporofobia es efectivamente que en todas las situaciones hay alguien que es o alguienes que son los peor situados. Y las gentes normalmente nos alejamos de esos peor situados, no sea cosa que se nos contagie de alguna manera y que todos nos miren mal. Y eso ocurre en la universidad, ocurre por la calle, ocurre en todas partes, porque, por lo menos esa es mi tesis, pues nuestras sociedades se han ido generando a lo largo de la evolución sobre la base del contractualismo, y el contractualismo quiere decir el homo reciprocans, dar y recibir. Entonces, claro, el principio del intercambio infinito hace que todos demos, con tal de que de alguna manera se nos devuelva, o bien otros, o bien el Estado, o bien la comunidad autónoma. Y cuando nos encontramos con alguienes que parece que no nos pueden dar nada interesante, que no es necesariamente dinero, sino que puede ser puestos de trabajo, puede ser influencias, puede ser ayudas de todo tipo, pues nos alejamos y nos acercamos a los que sí que nos pueden proporcionar esas ventajas. Por eso me parece que es un fenómeno que tiene base cerebral y que está extendido en toda la humanidad. Cuando alguien se acerca a una persona que está mal situada y que no tiene ventajas, pues puede ser que eso sea contagioso y los demás también le pongan la prueba, ¿no? Eso ocurre enormemente en los grupos sociales, desgraciadamente, en los que vamos en muchas ocasiones, y no me refiero ahora a eso, pero en manada, y la gente entonces se contagia y se aleja de él. El Ministerio del Interior hace anualmente un observatorio de delitos de odio, y entre los delitos de odio desde hace unos años se ha incluido la aporofobia como odio al pobre, al indigente, al que está desprotegido. Entonces en esos delitos se cuenta a las gentes que maltratan a un indigente, maltratan a una persona sin hogar, y lo más curioso es que quienes son los maltratadores suelen ser chicos jóvenes, normalmente varones, que salen de alguna juerga
de algún sitio en el que lo han pasado maravillosamente bien y que para acabar la juerga pues molestan a un indigente y la emprenden a palos. Por eso digo que no es que los indigentes son la gente peligrosa que puede hacer, sino que normalmente son otro tipo de personas los que hacen ese daño, y a veces las hacen unos solamente pues por divertirse y pasar un buen rato, como pasa con las manadas y como pasa con todo este tipo de cosas. El indigente no da miedo y no tiene por qué dar miedo. Lo que pasa es que la gente no sabemos muy bien cómo acercarnos, cómo tratarlo, por eso yo creo que es una solución que tiene que tomarse desde los ayuntamientos, desde el Estado, etcétera, y no solamente desde las personas, que hemos de ser accesibles, pero el problema es un problema que nos desborda. Confío en que sí, lo que pasa es que yo no lo veré y no sé si tú lo verás, pero bueno, no lo sabemos, porque ahora dicen que ya ha nacido la persona que va a vivir 1000 años, con lo cual es posible que veamos el final de la aporofobia. A mí me parece que es muy difícil porque hay que cambiar enormemente las estructuras. Claro, el cerebro es plástico y se puede acomodar, pero para eso necesitamos acostumbrarnos a vivir en estructuras que no sean también engendradoras de aporofobia. Porque claro, nuestra evolución es biocultural y la cultura hace mucho, y cuando se está acostumbrado a unas estructuras y a unas instituciones que efectivamente relegan a los peor situados, es muy difícil que el cerebro se acomode de otra manera, ¿no?